¿Sabías que más del 90% de las empresas fracasan antes de los 18 meses? Esto se debe principalmente a 3 factores. 1. No entienden sus finanzas. Manejan sus finanzas como si fueran sus finanzas personales y no las separan. 2. No tienen un plan de negocios, un plan de crecimiento que les marque la brújula a qué paso seguir para seguir creciendo. Y 3, y muy importante, tienen malos socios. De hecho, hay estudios que muestran que el 60% de las empresas que fracasan se debe a este último punto, tener malos socios. Hola a todos, mi nombre es Marco Antonio Ríos, consultor de negocios en Estados Unidos, y hoy les quiero compartir una historia personal que me llevó a perder mi primera empresa y más de $200,000 por confiar ciegamente en mis socios y cometer errores básicos que cometen la mayoría de los emprendedores al inicio. Esta es la primera vez que voy a hablar al respecto públicamente y mi meta es que aprendan de mis errores y vean la importancia que tiene seguir los pasos al momento de emprender y sobre todo saber bien con quién te estás aliando. Espero que al compartirte estos errores puedas aprender de ellos y poder tomar decisiones más informadas al momento de emprender y decidir con quién te vas a aliar a la hora de emprender. Ahora sí, hablemos de los errores más comunes a la hora de elegir socios. Al considerar tener socios para tu negocio o emprendimiento, es muy importante que consideres ciertos factores o errores que debes de evitar para evitar cometer errores devastadores o incluso que te puedan llevar a la quiebra. En este caso, les quiero mencionar cómo cometí los errores por no seleccionar bien a mis socios que me llevaron a perder más de $200,000, tener que cerrar una de mis empresas, la segunda la tuve que vender y me quedé con una deuda de más de $50,000 que me tomó casi 4 años poderla terminar de pagar. ¿Cuáles fueron esos errores? 1. Confiar ciegamente en mis socios solo porque eran mis amigos o familiares. La confianza en nuestros amigos o familiares es algo que puede nublar nuestro juicio, pero a la hora de los negocios es importante que no olvidemos una de las reglas básicas de negocio. Negocios son negocios. Es por esto que siempre a todos mis clientes les recomiendo que antes de iniciar un negocio y muchísimo más, antes de asociarte con alguien, visiten a su abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es el que los va a ayudar a blindarse legalmente ante cualquier demanda, a estar seguros de que están cumpliendo todos los lineamientos legales que les pide el Estado y el gobierno. Y sobre todo, si vas a tener un socio, es el que te va a ayudar a hacer tu partnership agreement o tu acuerdo de socios, lo cual sí o sí debes de tener. Yo sé que muchas veces en la comunidad hispana confiamos en nuestros amigos, en nuestros socios, que usualmente son familiares, porque dices, no nos va a hacer nada, son familias, somos amigos de años, pero cuando se involucran negocios, cuando se involucran emociones y sobre todo cuando se involucra el futuro del patrimonio de tu familia, sí o sí debes de tener un partnership agreement. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría en el peor de los escenarios? Es como un seguro. Esperas nunca usarlo, pero si lo tienes que usar, qué bueno que lo tienes. El segundo error es no revisar la situación financiera de los negocios e incluso de tus socios. El no revisar la situación financiera de una empresa y querer invertir en ella o querer asociarte con esa persona es tan tonto como querer comprar una casa sin antes verla o sin antes hacer una inspección. ¿Por qué? Porque no sabes cómo están los cimientos, no sabes cómo está toda la estructura. A lo mejor por fuera se puede ver bien, pero no sabemos bien cómo está toda la base, todo el esqueleto, que tarde o temprano, si no está fuerte, se puede derrumbar, ya sea la casa o ya sea el negocio. En mi experiencia personal, dejan muy claro estos 2 puntos. Cuando tenía 24 años, formé unas 2 empresas y uno de mis amigos me llamó porque necesitaba un socio. A este amigo lo conocía desde hace mucho tiempo, confiaba en él, sentía que teníamos una buena relación y entonces decidí invertir con él sin ni siquiera revisar los datos financieros. ¿Por qué? Porque por fuera su empresa se veía bien, se veía estable, pero resulta que tenía muchas deudas. De hecho, por eso era que necesitaba el capital, para sanar las deudas. No era por la expansión como me había comentado. Entonces, fue un error que cometí. Mucho tiempo yo eché la culpa a él, que muchas veces eso es lo que nos pasa, que tratamos de externar la culpa a otras terceras personas
Pero la realidad es que yo cometí el error. Yo no revisé los estados financieros. Yo no vi la situación que estaba viviendo mi socio, o en ese momento que era mi socio, y la empresa. Lo vi por fuera y como en ese momento tenía un muy buen flujo de efectivo por las otras empresas que tenía, se me hizo fácil, se me hizo un buen modo de invertir. Pero lo hice muy mal. ¿Por qué? Porque falté a la regla básica. No vi los estados financieros. Otro error que cometemos usualmente como emprendedores son dos. A veces no sabemos delegar, no nos gusta delegar las responsabilidades porque sentimos que el negocio nos necesita, o delegamos pero no supervisamos. ¿Qué pasa cuando tú delegas responsabilidades pero no tienes un contrato, no tienes una función? Usualmente nosotros tratamos de dar empleo a lo mejor a nuestros familiares, a primos, hermanos, y usualmente no tenemos un contrato. ¿Por qué? Porque confiamos en esas personas, lo cual está muy mal. Tu negocio debe de ser tratado profesionalmente. ¿Y cómo debe ser? Con contratos. ¿Qué pasa cuando no hay contratos? Pues, por ejemplo, llega a tener la responsabilidad el dueño del negocio. En ese caso y en el ejemplo que les voy a plantear, fui yo. ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio y un primo necesitaba un trabajo. Él era muy bueno, es muy bueno administrando y es muy bueno en la parte operativa de negocios. En ese momento yo estaba corriendo 2 negocios e invirtiendo en otros 2, por lo cual decidí que era momento de delegar. Pero cometí el error de no tener un contrato laboral, entonces yo seguía siendo responsable de todo ese negocio. Entonces confié ciegamente en esta persona. ¿Por qué? Porque era mi primo hermano. Dije, no va a pasar nada. Lamentablemente, a pesar de que él era muy bueno en la parte administrativa y operativa, no compartía los mismos valores que yo. Entonces, después de 6 meses, me empiezo a percatar que el negocio empieza a tener pérdidas. Algo muy importante, ese negocio yo lo formé desde el inicio y yo lo crecí. Tenía contratos ya con gobierno, entonces el negocio ya estaba estable. Sabía que necesitamos cierta inversión, pero no me cuadraban los números. Entonces me metí a fondo a los datos financieros y me empecé a percatar que el negocio iba muy bien. Lo que pasaba es que estaban sacando dinero de manera ilegal. Entonces estaban robándole dinero a la empresa. Entonces en ese momento decido yo tomar las riendas de nuevo del negocio. Afortunadamente fue antes de la quiebra, pero llegó un punto en el que ya me sentí abrumado porque estaba resolviendo los problemas de esta empresa, estaba resolviendo los problemas de la otra. Entonces la otra la tuve que llevar a la bancarrota. ¿Por qué? Porque ya no me daba abasto. En ese momento llegué en un problema de no confiar en nadie. ¿Por qué? Porque una persona muy allegada a mi familia, mi primo hermano, me había traicionado. Entonces vuelvo a sacar a flote esta empresa, pero yo ya estaba cansado, ya no me motivaba este negocio. De hecho, este negocio lo empecé porque un amigo, nos empezamos a aliar, pero al final yo liquidé a este amigo porque no estaba trabajando bien. Entonces yo lo saqué a flote, pero ya no era algo que me motivaba. Entonces encontré un comprador y entonces saldé de esa empresa, la vendí, pero no perdí, económicamente no perdí ni gané, pero gané mucho en aprender esa parte. Lamentablemente me costó muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque aparte nos quedamos con una deuda que obtuvo la empresa, que esta persona obtuvo representando a la empresa, pero al no tener un vínculo legal conmigo y todo eso, entonces yo me quedé toda esa responsabilidad y por no tener ese partnership agreement, pues no pude proceder legalmente. Y seamos honestos, proceder legalmente contra un familiar es algo pues bastante complicado. Entonces, no cometan esos errores. A pesar de que sea tu familiar directo, tengan un contrato, porque nunca sabes qué va a pasar. Tengo un cliente que falleció su socio, todo iba muy bien, falleció su socio, pero ¿qué pasó legalmente? Él ya se había divorciado de su primera esposa con la cual se llevaban muy bien, pero la segunda esposa con la que se casó legalmente pues le correspondía la parte de las acciones de esa empresa, pero esa persona no quería trabajar el negocio, no quería vender el negocio, entonces los otros socios no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque legalmente no tenían un contrato. Entonces ahí lo que procedió fue, el que falleció le hereda a su esposa, pero en ese entonces su esposa era otra, no con la que recién conocieron, con la que era como su comadre o su compañera. Entonces ahí pues, se presentó una situación muy complicada. Entonces en un partnership agreement ustedes pueden hacer este tipo de arreglos. ¿Qué pasaría si alguien se muere? ¿A quién le pasan las acciones?
¿Qué va a pasar con la empresa? Los que se quedan como socios pueden comprar esas acciones. Entonces, son cosas que a lo mejor no nos gusta hablar porque cómo vamos a hablar de que alguien se muere o algo, pero es algo que debes de hablar. Es tu negocio, es tu dinero. Y nosotros como hispanos muchas veces nos metemos en grandes deudas o invertimos todo el dinero que hemos ahorrado por mucho tiempo por cumplir ese sueño que es nuestra empresa. No se vale que por unos errores o por a lo mejor malas prácticas de otras personas veas cómo se va derrumbando tu sueño. Entonces, tengan muy presente este Partnership Agreement con su abogado. En Estados Unidos les puede costar entre 200 a $1,000, pero les puede salvar muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué debemos de hacer o cómo podemos elegir a unos buenos socios? Bueno, principalmente hay 2 factores que debes de considerar y que te recomiendo desde mi experiencia. Si te vas a asociar con alguien, identifica que cubra tus debilidades o que tenga ciertas habilidades que tú no tienes y te complemente, pero que al mismo tiempo comparta tus mismos valores. Es importante que esa persona aporte algo que tú no aportes. Por ejemplo, si tú eres muy bueno con las matemáticas y las finanzas, pero a lo mejor el marketing no es lo tuyo, creo que algo estratégico que puedes hacer es asociarte con alguien que sea muy bueno en la parte de marketing, que te ayude a desarrollar esa parte del negocio. Por otro lado, obviamente que comparte tus valores. ¿Para qué? Para que no pase lo que me pasó a mí con estas personas que a pesar de que eran muy buenas en su trabajo, pues no tenían los valores como el no robarás. Otra parte importante a considerar es que veas que esta persona sea humilde en reconocer cuando algo está mal o cuando algo no lo sabe. No necesitas a alguien que sepa todo. Necesitas a alguien que te complemente, pero que cuando no sepa algo o que no pueda resolver algún problema, tenga la humildad suficiente para reconocerlo y buscar juntos una solución y cómo resolver ese problema juntos. Es importante que consigan a alguien que también sea íntegro y con muy buena ética profesional. Así como les recomiendo que hagan una investigación del mercado, del tipo de negocio, de la industria, antes de poner un negocio, antes de asociarte, investiguen qué clase de persona es, la reputación que tiene. ¿Qué tal si, por ejemplo, están viendo? Yo después me enteré que una de las personas con las que me asocié ya había no defraudado, sino más bien quedado mal con otras personas. Pero yo creí que como era mi amigo, no, a mí no me lo va a hacer. ¿Qué te hace pensar si una persona tiene ciertos hábitos o ciertos comportamientos con otras personas, no lo va a hacer contigo? Es por eso que debes de considerar mucho la ética profesional que ellos tienen. Si son trabajadores, que ahora sí que ver la historia que los respalda. ¿Por qué? Porque de ese modo puedes analizando el pasado, puedes tratar de interpretar el futuro. No solo en tus negocios, sino también en tus socios. Interpreta cómo se ha comportado con las demás personas y eso te va a dar un muy buen panorama de cómo se va a comportar contigo en un futuro en tu proyecto y o negocio. Y entonces, si esta persona te brinda confianza, pues adelante. Pero siendo honestos, si esa persona no es íntegra, no tiene valores ni ética, no te la recomiendo ni como socio ni como amigo. Recordar estos errores durante mis primeros emprendimientos hace más de 12 años me hacen reconocer y ver la importancia que tiene la experiencia y el ir aprendiendo de tus errores. Obviamente en su momento me sentí traicionado y defraudado y me tomó mucho tiempo volver a tomar esa confianza para volver a iniciar mis emprendimientos. Pero todos esos errores fueron lecciones invaluables que me han ayudado a forjar el camino tanto como empresario, como emprendedor, como consultor de negocios. En aquel entonces confié ciegamente en las personas que conocía y que sentía, pues bueno, que son mi familia, incluso que eran mis amigos, sin darme cuenta de la importancia o la gran magnitud que tenía esa decisión o que iba a tener esas decisiones en mis negocios. Como perder más de $200,000, llevar a la quiebra una de las empresas, vender la segunda y quedarme con una deuda de más de $50,000. Estos errores, a pesar de que fueron dolorosos en su momento, me brindaron todo el conocimiento y toda esa experiencia para saber cómo decidir o cómo seleccionar a futuros socios para próximos emprendimientos. Obviamente ahorita tengo otros socios, de hecho una socia en uno de los proyectos que tengo, y vi muchos valores, cosas que aprendí en esa parte. Por ejemplo, sé que esta persona es íntegra,
sé que comparte los mismos valores y por eso decidí volver a emprender. No te digo que todas las personas son malas o que mucha gente sé que recomienda no tener socios. Yo sí recomiendo tener socios siempre y cuando se alineen a tus valores y a tus visiones. Entonces, a través de estos errores me gustaría que valores la importancia del crecimiento y del aprendizaje, incluso de las malas situaciones que tenemos a veces como emprendedores. Cada paso, incluso los tropiezos, son algo que te van a ir forjando como persona y como emprendedor. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que estas experiencias personales les hayan servido de mucho y que aprendan de los errores que cometí en su momento. Entonces, si les gustó este video, por favor, no se olviden darle like, suscribirse a la campanita y compartirlo con las personas que ustedes consideren que les pueda ayudar. Recuerden que mi meta es poder ayudar a la mayor cantidad de hispanos que quieran emprender su negocio aquí en los Estados Unidos. Y por favor, sé que muchos de los emprendedores han tenido ciertas situaciones con sus socios que los han traicionado, cosas por el estilo. Si te sientes en confianza, compárteme tu experiencia aquí en los comentarios. Y también si quieres que toque algún tema en algún futuro video, déjame en los comentarios y con mucho gusto lo consideraré para próximos videos. Gracias y nos vemos en un próximo video.